Sábado 14 de enero de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, tenemos hoy la vocación de Leví, la vocación del evangelista San Mateo. Fue tan impactante esta conversión en la primera comunidad cristiana que de los 4 evangelios, 3 de ellos la mencionan, los 3 llamados sinópticos: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. De manera que esta conversión fue realmente sorprendente, porque que un publicano, es decir, un pecador público, se haya vuelto discípulo del Señor, significaba mucho. Por una parte, la capacidad de atracción que tenía Jesús, porque estamos hablando no solo de un pecador, sino de un pecador despreciado por el pueblo. Y por otra parte, también significaba mucho porque manifestaba la enorme misericordia de Dios. Jesús no quería estar solamente con aquellas personas políticamente correctas, sino con todo aquel que de corazón se arrepintiera y quisiera cambiar. Y ese era Leví, ese era el evangelista San Mateo. Llenó de esperanza a todas aquellas personas que después de haber vivido una vida de pecado, una vida disoluta, encontraron a Jesús. Vamos con 3 mensajes. Primero, es hora de amar a Dios. Segundo, invita a Jesús a tu casa. Tercero, ¿estás sano o enfermo? Vamos con el primer punto. Es hora de amar a Dios. El Evangelio dice que Jesús pasó y vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». También nos dice el Evangelio que se levantó y lo siguió. Amigos, sin lugar a dudas, este Leví del que nos habla el Evangelio de hoy es el mismo evangelista San Mateo, el mismo apóstol San Mateo. Hay una serie de detalles bellísimos que tiene el Evangelio sobre la conversión de Leví. Resulta que Jesús vio a Leví y lo vio, y de tal manera traspasó la mirada de Jesús el corazón de Leví que éste no se pudo resistir. Y entonces, cuando escuchó la voz de Jesús que lo invitó a seguirle, sin lugar a dudas, sin temor alguno, dejó todo y le siguió. Familia, estamos hablando de un publicano. Un publicano era un judío que había traicionado a su pueblo porque estaba sirviendo a la potencia extranjera que dominaba a Israel. Estaba sirviendo a Roma. Un publicano era un recaudador de impuestos. Es decir, Roma oprimía a Israel y le cobraba impuestos injustos, y los encargados de recaudar esos impuestos eran otros judíos que se habían vendido a esa potencia. Eso era un publicano. Pero no solo cobraban impuestos, sino que además robaban a las personas. Además del impuesto que debían dar a Roma, ellos arbitrariamente decidían cuánto más dinero les debían dar. Y luego, no bastando con esto, se dedicaban a gastar ese dinero en pecados públicos, en comilonas, en prostitución, de manera que era muy mal visto un publicano, no solo para los nacionalistas hebreos, no solo para aquellos que amaban a su tierra, sino además para un pueblo profundamente religioso. Entonces, el publicano era todo lo contrario a lo que una persona quisiera de amigo. Y sin embargo, Jesús mira a este publicano porque vio un enorme corazón en él, porque vio en su corazón deseo de verdad, porque se daba cuenta que Leví no era una persona mala, que Mateo no era una persona mala sino equivocada, porque se dio cuenta que tal vez Mateo nunca tuvo oportunidad de conocer la verdad. Y en ese momento el Señor le mira, le traspasa el corazón, lo llama y Mateo se convierte. Y hay 2 bellos verbos. Dice que Mateo se levantó, porque todo pecado supone una postración. De hecho, cuando hablamos del pecado de nuestros primeros padres, hablamos de la caída de Adán y Eva. Hablamos de que una persona cae en pecado.
todo pecado significa caer. En cambio, todo momento de gracia significa levantarse. Todo momento de gracia significa erguirse, ponerse en pie nuevamente. Y entonces Leví se levanta porque encuentra de nuevo la gracia de Dios, porque finalmente sale del pecado en el que estaba y empieza a seguir a Cristo. Nosotros también hoy estamos llamados a levantarnos del pecado y seguir a Cristo a través de un acto muy concreto, la confesión. Cuando una persona va a confesarse, lo que hace es precisamente eso, levantarse. Ese pecado le tenía postrado. Ahora la gracia le levanta. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces la persona se levanta. Por eso hemos llamado a este primer punto, es hora de amar a Dios. Es hora de levantarse. Es hora de salir definitivamente del pecado. Es hora de empezar una nueva vida. Pero hay otro bello verbo. Dice que Mateo se levantó y siguió a Jesús. Porque no basta con levantarse, es decir, con dejar el pecado. Eso todavía no es seguir a Jesús. Ese es el primer paso, salir del pecado. Pero hay un segundo paso y es seguir a Jesús, es decir, buscar la santidad. Esas son las dos expresiones de una auténtica conversión. Primero, salgo del pecado, pero no para quedarme cómodamente ahí vegetando en un estado como de estancamiento espiritual. No, sino para seguir a Jesús, para caminar hacia la santidad, para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. En eso consiste el camino hacia la santidad, en eso consiste seguir a Jesús. Entonces, es hora de seguir a Jesús. Cuando alguien te pregunte, oye, ¿qué hora es?, le vas a responder eso, es hora de amar a Dios. Segundo, invita a Jesús a tu casa. El Evangelio nos dice qué sucedió inmediatamente después de la conversión de Mateo. Nos dice que Jesús se fue a la casa de Leví y se sentó a la mesa, allí con publicanos y pecadores. Porque cuando una persona empieza un proceso de conversión, lo primero que quiere hacer es llevar a Jesús a su propia casa. No se quiere quedar con esto solo para sí, sino que lo quiere comunicar a los demás. En muchas ocasiones nosotros tenemos la tentación de querer evangelizar primero afuera, olvidándonos de los de casa. Ciertamente implica mayor esfuerzo evangelizar a los de casa, porque ellos conocen nuestros defectos, porque ellos han crecido con nosotros y conocen nuestras faltas, conocen nuestras incoherencias. Pero el Señor nos está diciendo que hay un orden de prioridad al momento de evangelizar, y es que primero debemos intentar por todos los medios posibles llevar a Jesús a nuestro hogar. Ciertamente, repito, en ocasiones será más difícil por aquello que dice Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Pero créanme que con amor a Dios, con perseverancia, con anhelo de santidad, con mucha humildad, con mucha oración, se va logrando que la familia vaya finalmente conociendo a Cristo. Debemos estar con Él, debemos invitarlo a nuestra mesa, debemos hacerlo el huésped de nuestro hogar, más bien el dueño de nuestro hogar. Y esto es precisamente lo que expresa en el Evangelio cuando dice que Jesús estaba en la mesa. Es que uno invita a cenar solamente a las personas más cercanas. De hecho, hay un bello pasaje en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, que habla de esto. Dice Jesús, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y comeré con él y él conmigo. Hasta aquí el texto del Apocalipsis. Hay una intimidad. Es un texto que se ha estudiado mucho en la tradición espiritual de la Iglesia y nos habla precisamente de la necesidad de la intimidad con Jesús. Entonces, por una parte, significa que debemos llevar a nuestra casa a Jesús, pero por otra parte debemos también entender nuestro corazón como la casa en la que habita Jesús. Y cuando entendemos nuestro corazón como una casa, podemos ver en nuestro corazón que coexisten dos realidades. Así como en la casa de Leví había publicanos y pecadores, pero también había escribas de fariseos, en nuestro corazón también coexisten estas dos realidades. Los publicanos y los pecadores representan las debilidades que queremos cambiar. Estos eran pecadores que querían transformarse y efectivamente cuando llegó Cristo se transformaron, se convirtieron. Y esto es lo que debe suceder con nuestras debilidades, con nuestras rabias, con nuestros temores, con nuestras iras, con esa tendencia que tenemos a juzgar a las personas, con esa tendencia que tenemos al placer desordenado, al poder desordenado, al tener desordenado. Todas esas debilidades están representadas en esos publicanos y pecadores. Y cuando Cristo entra, entonces todo eso se va transformando.
Pero también existen dentro de nosotros los escribas de los fariseos. Los escribas eran algo así como los teólogos de la época, y parece que cada secta judía tenía sus propios escribas. Hoy el Evangelio nos habla de unos escribas que pertenecían a la secta de los fariseos, pero al parecer los saduceos y otras sectas también tenían sus propios escribas. ¿Y quiénes eran ellos? Personas demasiado llenas de sí, personas que confiaban demasiado en sus propios conocimientos, personas que se habían autocanonizado, personas que se creían con la autoridad de juzgar a los otros, personas que se creían la medida de la santidad, y si las personas no eran como ellos, entonces eran pecadores. Esto representa también en nuestro corazón los prejuicios que nosotros tenemos. Si por una parte, los publicanos y pecadores representan nuestras debilidades que se deben convertir en nuestro corazón, los escribas de los fariseos representan nuestros prejuicios. Y el Señor, cuando habita en nuestro corazón, viene a liberarnos de esos prejuicios. Y esos prejuicios se manifiestan muy claramente con pensamientos que en ocasiones nos hacen mucho daño. Esa idea de que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Esa idea de que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Esa idea de que nadie puede cambiar, el que nació malo muere malo. Esos son prejuicios que nosotros tenemos a veces en nuestro corazón, y el Señor nos está llamando a convertirnos, nos está llamando a transformarnos específicamente de esa soberbia espiritual que nos hace ver a los otros como malos y a nosotros como buenos. Esa soberbia espiritual que anida en nuestro corazón es peligrosísima, y tal vez con ningún pecado el Señor fue tan fuerte como con ese tipo de soberbia. Por eso invitemos a Jesús a la casa de nuestro corazón y pidámosle que purifique esas debilidades y también esos prejuicios, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Tercero, ¿estás sano o enfermo? El Evangelio nos dice que después de que los escribas de los fariseos criticaron la actitud de Jesús, el Señor le respondió: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Familia, aquí hay una enseñanza muy profunda que se une mucho con el punto anterior. Y es que a primera impresión podríamos pensar que los enfermos son los publicanos, los pecadores, y en cambio los sanos son los escribas. Pero el Señor está yendo más profundo. Recordemos la famosa parábola de la oveja perdida. Las 99 eran las obedientes, eran las buenas, y en cambio había una rebelde, una que se había ido. El Señor dice: hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Pero si leemos bien el texto, nos damos cuenta que los realmente enfermos eran estos fariseos llenos de soberbia, llenos de sí, con un perfeccionismo que no dejaba espacio a la caridad, y fue lo que más duramente criticó el Señor. El Señor nunca dijo a las prostitutas, ni a los ladrones, ni a los asesinos, ni a los grandes pecadores, ni a los publicanos, nunca les dijo razas de víboras, nunca les dijo sepulcros blanqueados. En cambio, se trató con mucha dureza a todos aquellos que se creían muy perfectos, que se creían muy sanos. Entonces, lo que hay que entender aquí es lo siguiente: nunca podemos dejar que nuestro corazón se llene de soberbia. Ciertamente reconocer nuestro pecado. Y si por misericordia de Dios el Señor nos permite estar en pie, el Señor nos permite no caer en ciertos pecados, el Señor nos permite permanecer en estado de gracia, debemos tener mucha humildad para reconocer que es la gracia de Dios en nosotros y no nuestra propia fuerza o capacidad. De manera que esto de enfermos y sanos es bastante relativo. Ciertamente el texto apunta a decir que aquellos publicanos y pecadores están enfermos y por supuesto Jesús es el médico de estos enfermos. Y en cambio los otros, entre comillas, están sanos y entonces por supuesto que ellos no van a aceptar a Jesús. Pero repito, en el fondo, los verdaderamente enfermos son aquellos que creen que no necesitan de Dios. No existe mayor enfermedad que la soberbia espiritual que nos hace creer perfectos. Oremos. Amado Señor, es hora de amarte y yo solo no puedo hacerlo. Soy incapaz, necesito de la fuerza de tu Espíritu. Por eso te suplico que descienda sobre mí,
que ensanche mi corazón y me dé la capacidad de levantarme del pecado y de ir en búsqueda de la santidad, de seguirte, de amarte sobre todas las cosas. Por esto, Señor, te invito a la casa de mi corazón y te suplico que habites en él, no solo como huésped, sino como el dueño de casa, para que en las decisiones de mi vida brille siempre tu santa y divina voluntad. Finalmente, te quiero pedir que me liberes de todo tipo de soberbia espiritual, que me liberes de erigirme a mí como modelo de santidad para otras personas, que me liberes de creerme virtuoso, de creerme santo, de creerme perfecto y de faltar a la misericordia con las otras personas. Yo, Señor, reconozco mi fragilidad y me esforzaré por permanecer en gracia, pero siempre estaré agradecido porque será tu fuerza en mí y no mi propia capacidad. Será tu gracia la que me hará sostenerme y no mis propias fuerzas, que en realidad son muy escasas. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, es hora de amar a Dios. Segundo, invita a Jesús a tu casa. Tercero, estás sano o enfermo. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor la gracia de ser liberados de toda soberbia espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.